Bé, bon dia. Moltes gràcies a Edipe per comptar amb mi i també per posar les persones al centre de les relacions internacionals, que és el que CIDOB, com a centre de recerca en relacions internacionals, fa i entén que ha de ser el món en què vivim, no només un món de grans estats i grans potències, sinó també de les persones i el seu paper. En el patio de los mayores es el título de mi último libro, en el que básicamente hablo de geopolítica. Geopolítica, todo aquello que escuchamos a diario sobre el estado del mundo y que vuelve a poner las dinámicas de poder, de relaciones entre grandes potencias y grandes estados en el centro de la agenda internacional. De hecho, si miramos los riesgos que identifica el World Economic Forum cada año, dos de los tres principales riesgos tienen que ver con la geopolítica o la geoeconomía. Conceptos que básicamente nos remiten a la importancia de la geografía, por un lado, de aquí el geo, y el uso de la geografía, de los recursos, de los vecinos y las relaciones con los vecinos que los estados hacen a la hora de relacionarse con el resto del mundo. Y esto nos puede parecer muy lógico, pero venimos de un mundo donde precisamente todo lo que tenía que ver con la geografía se creía olvidado. Vivíamos en un mundo plano, en un mundo globalizado, en un mundo donde las ideas, y gracias a Internet también, fluían libremente, donde todos convergíamos hacia una misma manera de entender el mundo, y ahora nos encontramos que los conflictos armados, primer riesgo que identifica el World Economic Forum en su última edición de este índice, y la confrontación geoeconómica, es decir, las guerras comerciales, los aranceles, etcétera, etcétera, pasan a ser los riesgos principales para el conjunto del mundo. Después hay otros riesgos relacionados con el cambio climático, con cuestiones más de cariz socioeconómico que también están presentes, pero en cualquier caso volvemos a este mundo geoeconómico. Pero la gran contradicción, y por aquí empiezo, es que este mundo geopolítico y geoeconómico no ha dejado atrás crisis transnacionales. No es que por razón del que vuelven a estar los estados en el centro no tengamos cambio climático, no tengamos necesidad de regular tecnología a escala internacional, no tengamos crisis, pandemias que tienen vertientes internacionales, sino que vivimos en un mundo más nacional con unas crisis más internacionales. Y este es el propósito de mi charla hoy brevemente, pero también de lo que desarrollo en el libro. Empezamos por el mundo. ¿Cómo está el mundo, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? Pues básicamente estamos en un momento en el que convergemos con la idea de que el mundo ya no es occidental, o por lo menos ya no es protagonizado por Occidente. Vivimos en un mundo post-occidental, el mundo del resto, el mundo de los otros, ¿no? Que básicamente dice que el mundo está protagonizado por esta gente que se reúne en foros en los cuales nosotros no participamos. Esta es la foto de familia del Shanghai Cooperation Organization Meeting, el foro de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde vimos otra foto muy característica que probablemente recordéis, donde estaban el líder de China, Xi Jinping, el líder de Rusia, Vladimir Putin, y el de India, Narendra Modi. Parece que en un ambiente de cordialidad o de complot contra esos a los que ya no nos representan, ¿no? Y esos somos nosotros, en una parte, y los Estados Unidos en otro. Estamos entrando en un nuevo mundo y hay foros que articulan esa visión post-occidental, ¿no? Hablaba de la SCO, de la Shanghai Cooperation Organization, pero podéis pensar en ASEAN, en tantas otras organizaciones regionales e internacionales que pretenden dejar atrás el mundo de post-Segunda Guerra Mundial. Un mundo que los occidentales, con una China todavía muy débil, intentamos dibujar a imagen y semejanza de la Carta de Naciones Unidas y de las organizaciones de Bretton Woods. Pero curiosamente, en este mundo post-occidental hay una serie de países occidentales que también entran en estas dinámicas de poder. Este es el desfile militar que tuvo lugar el día después de la reunión de la Shanghai Cooperation Organization, en el que, encabezando ese desfile militar, teníamos, por supuesto, a Xi Jinping, el anfitrión, teníamos a
el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y teníamos a Vladimir Putin como muestra de esa fortaleza, no solo de un mundo postoccidental en lo económico, sino también en lo militar. Curiosamente, había un líder de los anteriores que no estaba en esa foto, que es Narendra Modi. Narendra Modi, archienemiga la India de China, ya hubiese sido demasiado en ese mundo postoccidental, además rendir pleitesía al ejército de China. Ese líder no estaba ahí. Pero decía que, curiosamente, había líderes donde sí nos sorprende que estuviesen en esa foto. Empezando, ya hacia el final, por un miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que es Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, que participó en este desfile postoccidental. Pero él forma parte, insisto, de la Unión Europea y de la OTAN. Y también había el presidente de Serbia, Vučić, que también es, en principio, un candidato a la adhesión a la Unión Europea. Por lo tanto, este mundo postoccidental, protagonizado por los tres señores de ahí arriba, también tiene detrás una serie de ideas que algunos de nuestros líderes en Occidente también comparten. De todas formas, estamos aquí. Estamos en un mundo que se empieza a dibujar, pero todavía no sabemos exactamente a dónde vamos. Dejadme repasar muy rápidamente cuáles son las características de este nuevo mundo. En primer lugar, un mundo donde el poder ya no está donde estaba. El poder material, aquello que podemos contar, si queréis, o tocar, ¿no? Comercio, militar y demás, vira hacia el Pacífico. El centro del poder no está en el Atlántico y en las relaciones transatlánticas, Europa, Estados Unidos, sino que está crecientemente en el Pacífico. Todos los índices nos dicen esto, y me fijo en particular en el último, que proyecta que para 2050 el PIB en poder de paridad de compra de los países emergentes, de lo que llamamos el E7, ya será el doble del PIB de los países tradicionales, las potencias tradicionales del G7. Por tanto, esa proyección está en todos los ámbitos, pero también crecientemente en un ámbito nuevo, que es el ámbito militar. En el ámbito militar, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, sin lugar a dudas, pero China poco a poco va convergiendo hacia este poderío militar y es ya la segunda gran potencia si miramos la repartición de gasto militar alrededor del mundo. Por lo tanto, el poder económico, comercial, humano o poblacional, si queréis, ¿no? Personas que habitan el mundo, tecnológico y crecientemente militar, vira hacia otro lado respecto a donde residía en las últimas décadas. No solo esto, sino que también hay una transición de lo que podríamos llamar el poder ideacional, las ideas que rigen el mundo. Las ideas que rigen el mundo se van separando de la tendencia a reforzar democracias y estados de derecho. La democracia está en crisis. Si miramos todos los índices de análisis del estado de las libertades internacionales, del refuerzo de democracias, vemos una tendencia regresiva. Crecientemente hay más países que pasan a ser autoritarios que países que mejoran su calidad democrática. Por ejemplo, en el año 2003 había un total de 35 países que progresaban adecuadamente, ¿no? Como si fuesen en la escuela, progresaban adecuadamente hacia la democracia y solo 18 en 2023. De 35 pasamos a 18. Y en cambio, países que se van autocratizando, en 2003 eran 11, en 2023 son 42. Por lo tanto, en general, el mundo se vuelve más autoritario o menos acorde a las lógicas de la libertad en todos sus ámbitos político, social, etcétera, etcétera. Pero no solo esto, sino que además la democracia en los países consolidados, con democracias consolidadas, pierde calidad. Estados Unidos es un ejemplo paradigmático de cómo va perdiendo calidad la democracia. En tercer lugar, vivimos en un mundo que se organiza de otra manera. Las instituciones fundamentales
del orden internacional de post-Segunda Guerra Mundial. Con esta foto está claramente representada la sede de Naciones Unidas, donde todos los países se reúnen en la Asamblea o unos pocos se reúnen en el Consejo de Seguridad. Todas estas instituciones están puestas en entredicho. Y en primer lugar, porque ya no vale el orden de la ley a escala internacional. Lo que determina las relaciones internacionales es el orden de la fuerza. Es decir, el más poderoso en el mundo o en su zona de influencia más cercana tiene derecho a determinar lo que sucede con los países a su alrededor. Para ejemplo, lo que hace Rusia en Ucrania. Rusia invade Ucrania no porque quiera solamente ganar territorio, recursos o demás. Rusia invade Ucrania porque cree que Ucrania no existe o no tiene derecho a existir, porque eso no deja de ser una esfera de influencia que pertenece a Rusia. China quizá termine pensando lo mismo de Taiwán. Taiwán y esa lógica de que forma parte de China, pero para nosotros de una manera muy distinta que el resto de China, para los chinos es China. Y por lo tanto entiende que Taiwán debe de proceder hacia la gran reunificación con vistas a mediados de siglo. Pero ya no es solo Rusia y China, Estados Unidos también lo cree. Empezó Donald Trump su presidencia diciendo que Canadá sería el estado número 51 de la nación. Amenazó con ocupar Groenlandia, territorio autónomo de un país de la Unión Europea, Dinamarca. Incluso el Canal de Panamá, os acordaréis, que dijo, no, el Canal de Panamá es un falso estado también, eso solo es un canal que me pertenece, porque tengo intereses ahí. Es decir, esa lógica basada en quien tiene poder, tiene capacidad de decisión. Totalmente distinto al mundo de Naciones Unidas, en el que lo que primaba era la soberanía de los estados y su derecho de no injerencia. Nadie puede decirle a un Estado tercero lo que tiene que hacer o lo que debe de ser. Eso depende de cada uno, de cada Estado soberano. Aquí se suma la crisis del multilateralismo. Estas instituciones están todas en crisis. La Organización Mundial de la Salud, lo vimos durante la pandemia, que si el virus chino, que si... en crisis. La Organización Mundial del Comercio, Tribunal de Arbitraje bloqueado. No hay manera de que se resuelvan disputas en su organismo de resolución de disputas porque no se nombran a los jueces necesarios. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se acaba de pronunciar sobre Oriente Medio, pero no se ha pronunciado con ninguna de las crisis en curso, Ucrania, Oriente Medio, Sudán, etcétera, etcétera, por bloqueo entre sus miembros. Por lo tanto, este mundo, que es crecientemente complejo, muchos actores y con unas relaciones entre ellas crecientemente complejas. Y aquí, para mí, este es el mundo en el que se encuentra Europa. Europa es la hija privilegiada de este mundo basado en reglas. Europa no solo entendió que el futuro tras la Segunda Guerra Mundial pasaba por establecer un sistema internacional donde todas las potencias más o menos tuviesen un lugar donde dirimir sus disputas, como era el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o las organizaciones multilaterales, sino que fue un paso más allá. Europa dijo, además, lo que voy a hacer es que la soberanía ya no importe. Europa creó un sistema inaudito en el mundo, según el cual los países dejaban de ser países. Integraban su moneda, integraban sus fronteras o eliminaban sus fronteras internas y crecientemente iban convergiendo hacia un mundo posmoderno, donde los estados importaban menos y lo que importaba era la cesión de soberanía. Pues bien, Europa, en ese contexto internacional en el que estamos, también está sufriendo, digamos, las mismas consecuencias de este mundo dividido en naciones. Y si nos fijamos, por primera vez desde el inicio de la construcción europea y desde que hay elecciones en el Parlamento Europeo, hay una mayoría alternativa a la mayoría convencional. Mayoría convencional, la de los conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes, que siempre habían creído que Europa tenía que ir eliminando barreras internas e integrándose progresivamente. Pues a día de hoy, los patriotas para Europa creen que ese ya no es el mundo que aplica a Europa.
Hay una mayoría que se articuló hace muy pocos días en el Parlamento Europeo con la votación de las leyes del ómnibus para la simplificación en ámbito digital sobre todo, que conformó una mayoría que cree en otro tipo de Europa, la Europa de las naciones, la Europa donde lo que importa es el poder de las capitales dentro de Europa. Ya no dejar atrás las fronteras internas, integrar el mercado único, crear la unión bancaria, todo lo que queda por hacer, lo que nos dicen Draghi y Letta en sus informes, sino más bien volver a una Europa de estados soberanos, donde el poder se devuelva a las capitales de los distintos estados. Y de hecho, si nos fijamos en los resultados electorales o en las encuestas, a día de hoy, esta Europa tiene muchos adeptos. En todos los principales países de la Unión Europea, la principal fuerza de oposición, descontando Italia, donde está en el gobierno, en todos, salvo España, está una fuerza euroescéptica o una fuerza populista, podemos llamarle de muchas maneras distintas, como principal alternativa. Segunda, en el peor de los casos, tercera fuerza política. Por lo tanto, esta Europa de las naciones es la que genera un nuevo cleavage, que diríamos en inglés, una nueva manera de entender la integración europea que confronta la integración tradicional versus la Europa de los patriotas y los nacionalistas. Y esto es, efectivamente, un debate fundacional para Europa. En el momento en el que el mundo vira hacia más poder de las naciones, unos cuantos actores no menores en Europa viran hacia más poder para las naciones europeas. Y esto dificulta mucho, por supuesto, dar respuesta a los grandes desafíos que tenemos como europeos en el mundo. Si el mundo es postoccidental y nosotros creemos que para jugar un papel en el mundo deberíamos integrarnos más, pero internamente estamos tan divididos que nos cuesta integrarnos más, ¿cuál es nuestra razón de ser en el mundo? ¿Cuál es nuestra vocación en este orden internacional? No solo esto, sino que además, si nos fijamos en Europa, y voy terminando, estamos profundamente fragmentados internamente. Todos los informes recientes, hacía ahora referencia a Draghi y a Letta, pero también el de Ministro sobre defensa, todos dicen que el futuro de Europa pasa por más integración de sus capacidades. No puede ser que cada uno vaya por su lado y que no sepamos jugar el juego internacional desde la base europea. Y de hecho, esto lo estamos viendo como son recetas constantes, también en el ámbito que todavía no se ha integrado nada, que es el ámbito de la defensa. Os acordaréis del famoso 5%, ¿no? Todos los europeos tienen que gastar el 5% si quieren que Estados Unidos los proteja, ¿no? Eso es lo que nos dice Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Pues el gran problema que tiene Europa no es el gasto del 5%, que por supuesto es un esfuerzo muy importante y que habrá que ver si es realizable en muchos de esos países. Muchos han dicho que sí, pero no lo harán, ya os lo anticipo. El problema es que si todos gastamos el 5%, lo único que vamos a hacer es reforzar la tendencia de la fragmentación en el gasto de defensa. Si os fijáis el gráfico de la derecha, lo que os dice es que ahí donde hay un carro de combate de altas capacidades, un modelo de carro de combate de altas capacidades en Estados Unidos, en Europa tenemos 19 distintos, que por lo tanto no puedes intercambiar piezas entre ellos porque los fabrica un fabricante distinto. Y en todos los ámbitos, si miras vehículos de infantería, en Estados Unidos hay 3, en Europa hay 23. Si miras sistemas de lanzamiento de misiles tierra-aire, si miras en Estados Unidos hay 2 y aquí hay 28. Por lo tanto, el problema de Europa no es que Europa no tenga poder. El problema de Europa, y en el ámbito militar todavía más, y de defensa, es que está excesivamente fragmentada. Pero claro, esto nos pone un reto principal, y con esto terminaría, que es, a medida que las crisis van sucediendo, las costuras de esta Europa fragmentada se van notando cada día más. Cuando nos divorciamos con nuestro principal socio, Estados Unidos, lo que vemos es que unos dicen no enemistemos demasiado a Trump y otros dicen es el momento de Europa, divididos. Cuando viene la guerra de Ucrania, lo estamos viendo hoy mismo, Estados Unidos habla con Rusia, propone un plan de
paz, según el cual Europa ni existe, ni está, ni se la espera. En Oriente Medio, cuando llega la guerra en Gaza, unos países dicen que a Israel es el socio principal y no se le puede enemistar de ninguna manera, y otros dicen hay límites a lo que Israel puede hacer con una población civil en Gaza. Y cuando llega también otros espacios de gran rivalidad entre grandes potencias, ya sea Taiwán, ya sea el Sahel, los Balcanes, no me detendré en esta diapositiva, también vemos aproximaciones distintas entre los europeos. Por lo tanto, las crisis coyunturales en el tiempo, se juntan con esta crisis estructural de fragmentación europea, de división interna en la que nos encontramos. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Pues hay esperanza. Terminaremos con esperanza. Hay esperanza. Si uno mira las cifras consistentemente en el Eurobarómetro, que es la opinión pública europea publicada, si le preguntas a los ciudadanos del conjunto de Europa en quién confían más ustedes, en su gobierno nacional, en su Parlamento nacional o en la Unión Europea, sistemáticamente en todos los países sale la Unión Europea por delante. Los europeos confiamos más en términos agregados, eso es para todos los europeos, después país por país las cosas varían, pero todos los europeos confiamos más en la Unión Europea que en nuestros parlamentos o gobiernos nacionales. Pero es que además, si les preguntamos a los europeos, bueno, vale, muy bien, ¿usted quiere una Europa más protagonista en el ámbito de la seguridad y la defensa? 81% a día de hoy nos dice que sí. ¿Quiere usted más Europa en seguridad y defensa? 81% sí, y desde el principio de los datos, 2004, está entre 78, 79, 76 hasta 80. Los europeos favorables a más integración. Entonces, ¿por qué no sucede? ¿No? Si los europeos queremos integrarnos más y confiamos más en la Unión Europea, ¿por qué no lo hacemos? Pues el problema principal está en las divisiones internas entre los estados y en la falta de liderazgo político. Pero tenemos una oportunidad. Ese mundo postoccidental con el que empezaba mi charla, ahora mismo tiene claro que es postoccidental, que quiere ir contra la primacía de Europa y de Estados Unidos en el mundo, pero no está de acuerdo en cómo va a ser ese mundo. La primera pregunta que nos tenemos de formular como europeos es ¿cuánto tiempo estas nuevas potencias van a estar en desacuerdo entre ellas hasta que creen un orden internacional distinto? Porque en esta ventana de oportunidad es donde los europeos tenemos capacidad de condicionar ese mundo postoccidental. El mundo ya no será el que era, pero tampoco significa que vaya a ser de una manera nueva en el que nosotros no participemos. Por lo tanto, estamos en tiempo de descuento. Esa tendencia podemos todavía contrarrestarla. ¿Cómo? Pues si resolvemos el debate fundamental entre esas dos Europas. La Europa que quiere más integración versus la Europa que quiere más patriotismo. Para mí, el déficit de la Europa de los patriotas es que tiene la escala equivocada. Si uno mira el poder que Hungría, por poner un caso paradigmático, o Eslovaquia, como os decía con esa foto de Robert Fico participando en ese desfile militar, si uno mira el poder que Eslovaquia, Hungría, pero da igual, España o Francia van a tener por sí solas en este mundo postoccidental, es irrisorio. La única escala que importa es la escala europea. Por lo tanto, para hacer frente a todas estas cuestiones de este mundo cambiante, deberíamos entender que o reforzamos la integración europea y reforzamos la Europa de los estados cooperando entre ellos, o si no, ese mundo occidental nos va a tomar la delantera ya durante mucho tiempo. Estos son los temas de la conferencia de hoy y los libros, por si a alguien le interesa. No vengo aquí a vender, pero y de hecho no voy a comisión, o sea que venda más, no cobraré nada más, o sea que, pero bueno, en fin, estos son los temas de la conferencia. Muchísimas gracias por la atención.